Saludos, Sánchez Eduardo es mi nombre y soy estudiante del primer año de Derecho en modalidad semipresencial de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Hoy les hablaré sobre la costumbre jurídica. Correspondiente a la fuente del derecho, la costumbre jurídica resulta ser una fuente indirecta del derecho en el sistema jurídico venezolano, donde la ley es la principal fuente indirecta del derecho, pero se considera una fuente directa en algunos países cuyo sistema de derecho no es escrito. Con el nacimiento del Estado moderno, la tendencia del derecho escrito a emanar de dicho Estado fue cada vez mayor, tanto que en algunas oportunidades de la historia se llegó a considerar el derecho escrito como la única fuente válida del ordenamiento jurídico. La costumbre jurídica es esencialmente no escrita, aparece sin ser expresamente sancionada ni promulgada por ninguna autoridad, y se diferencia de las normas sociales y de los usos en virtud de que se acuerda a otras personas el derecho de reclamar coercitivamente el respeto de la norma establecida. Es decir, la costumbre jurídica es bilateral y coercible en los usos sociales, unilaterales e incoercibles. La costumbre jurídica posee dos elementos básicos. Tenemos el elemento objetivo, lo constituye la práctica constante de un tipo de conducta. Es la representación constante de una determinada manera de actuar frente a un determinado hecho de la vida social. La costumbre constante todo de un elemento que puede comprobarse material y objetivamente, puesto que puede ser observado por cualquiera dentro o fuera de la comunidad, desde un punto de vista externo o interno. Por lo tanto, dicha conducta reiterada debe ser uniforme. Esta característica se define cuando frente a un determinado estímulo social, la conducta de la comunidad siempre es la misma. No habría costumbre jurídica si el comportamiento de un individuo o pequeño grupo de ellos fuese aislado o frente a un mismo hecho se relacionara un día de una manera y otro día de forma distinta. Estaríamos hablando de la congruencia con que una importante mayoría de los miembros de una comunidad enfrenta los problemas y circunstancias comunitarias. También debe ser pública. Además, la conducta uniforme debe ser notoria, es decir, conocida por todos. Es a través de la notoriedad como puede llegarse a la costumbre jurídica. De lo contrario, los miembros de la sociedad no sabrían cuál es el uso o comportamiento obligatorio de la colectividad. Debe ser especialmente ubicada. Esto significa que dicha conducta debe darse y mantenerse dentro de los límites de un espacio específico y determinado. Hay costumbre jurídica cuando los miembros de la comunidad de un lugar determinado y encontrándose en una situación prevista en la norma consuetudinaria se comportan de la misma manera. También debe ser temporalmente ubicada. Los actos deben ser reiterados durante un largo periodo de tiempo. El comportamiento debe repetirse consecutivamente cada vez que se presente la situación o la circunstancia social. Quiere decir que la repetición debe durar un tiempo suficiente para incorporarse en la conciencia colectiva. En nuestra legislación no hay un tiempo estipulado para considerar formada una costumbre jurídica. En la antigüedad, por ejemplo, señalaban lapsos mínimos para reconocer la costumbre jurídica. Como segundo elemento de la costumbre jurídica, tenemos el elemento espiritual o subjetivo. Para que un uso social sea una norma de derecho consuetudinario, debe tener un segundo elemento, la convicción de obligatoriedad por parte de quien realiza el comportamiento previsto. El individuo y la comunidad deben tener plena certeza de que se actúa respondiendo a una obligación establecida y exigida por el derecho. Es la creencia o certeza de que la acción es una respuesta a una necesidad coactiva y coercible y de que su incumplimiento derivaría en una sanción o nulidad. Diferencia entre la costumbre jurídica y la ley. Según su nacimiento, la costumbre procede de la sociedad espontáneamente, nace de las entrañas de la conciencia histórica, política, cultural de una determinada sociedad. En cambio, la ley tiene un origen más reflexivo y menos espontáneo.
nace de los órganos legislativos del Estado y de los entes con capacidad y competencia legislativa. Según su forma de expresión, la costumbre no es escrita, se manifiesta por los actos concretos, reiterados y uniformes de los miembros de la comunidad. En cambio, la ley se manifiesta de una forma escrita a través de los documentos y medios oficiales, como por ejemplo la Gaceta Oficial. Según su permanencia en el tiempo, la costumbre debe ser permanente en el tiempo, pues se necesita que esta sociedad en reiteradas oportunidades acepte un uso como obligatorio, pues. En cambio, la ley es permanente, sin embargo, varía según la voluntad del legislador, quien tiene a su cargo mecanismos que pueden ser expeditos o sumarios. Según la interpretación, la costumbre no tiene una interpretación gramatical, ya que no es escrita. La costumbre se observa y se comprende en toda su dimensión por parte del juez. En cambio, la ley va más allá de la pura observancia de la norma. Busca desentrañar la voluntad del legislador que crea la norma, acepta la interpretación gramatical, puesto que es escrita. Las clases de costumbres jurídicas tenemos que, según su validez espacial, está compuesta por locales, generales e internacionales. Las costumbres locales son aquellas que tienen vigencia en una parte específica del territorio de un país. Por otro lado, las costumbres generales son aquellas que tienen vigencia o validez en todo el territorio de un país. La costumbre internacional es, por su parte, una muy importante fuente del derecho internacional público, en donde se contemplan con detenimiento tanto los usos internacionales válidos y vigentes entre estados y sujetos de derecho internacional público, así como aquellos que tienen eficacia en la comunidad internacional o en una región determinada. Según su validez temporal, está compuesta por vigente e histórica. Las costumbres vigentes son aquellas absolutamente obligatorias en un lugar y por un tiempo, aunque largo, determinado. Las costumbres históricas no son exactamente fuente del derecho, ya que dejaron de ser obligatorias para la sociedad y sustituidas por nuevas costumbres, pero ayudan a comprender las instituciones jurídicas actuales. Las costumbres van cambiando lentamente, pero a precisión, con los cambios sociales. Según su validez frente a la ley, está compuesta por según la ley, al margen de la ley y contra la ley. Tenemos que según la ley, denominada costumbre imperativa de la ley, también coincidencias entre lo propuesto o lo prescrito por una norma estatuida y la norma jurídica consuetudinaria. Lo que prescribe la ley es exactamente igual a lo que determina la costumbre jurídica. En esta clase de costumbre es fuente de conocimiento e interpretación del derecho. Ayuda al jurista a entender a cabalidad el sentido de la norma escrita. En Venezuela se aplican esta clase de costumbre, puesto que se identifica con lo que dice la ley. Al margen de la ley, es la costumbre que nace en ausencia de la ley, completando los vacíos del derecho escrito. Se trata ya de la creación de nuevas normas jurídicas que no se oponen a las existentes, pues no hay ley que regule una determinada materia. En cambio, contra la ley son aquellas normas consuetudinarias que producen principios y preceptos contrarios a lo escrito de la ley vigente. En la legislación venezolana no se admite esta clase de costumbre como fuente del derecho. El fundamento de esta no admisión de la costumbre lo encontramos en el artículo 7 del Código Civil, el cual reza lo siguiente: las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. No vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o prácticas en contrario, por antiguos y universales que sean. Respecto al valor de la costumbre, traigo dos ejemplos a destacar. Tenemos la costumbre jurídica en cuanto al derecho penal y la costumbre jurídica según el derecho civil. En cuanto al derecho penal, es fundamental recordar que la única fuente productora del derecho penal es la ley. Esto se fundamenta
en el importantísimo principio de legalidad penal. Dicho principio se encuentra plasmado en el artículo 1 del Código Penal venezolano de la siguiente manera. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley y con pena que ella no hubiera establecido previamente. Por tanto, ninguna costumbre puede imponer una acción como hecho delictivo ni imponer ninguna pena. Según el derecho civil, la costumbre en nuestra legislación civil solo ha de tomarse en cuenta cuando la propia ley se remite a ella. Por ejemplo, en los artículos 1612, 593, 684, 1160 y 1628 del Código de Comercio. Bueno, es todo respecto a la costumbre jurídica. Muchísimas gracias.